Adelante, Cristina. Muy bien, buenas tardes a todas y todos. Para mí es un gusto, es un honor volver a tener a un amigo y a un doctor de Argentina. Ya él nos ha visitado a nuestro seminario hace unos años, así que es un gran gusto, doctor Di Piero, volver a contar con su presencia en este seminario. El doctor Di Piero es licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad de Buenos Aires, es magíster en Ciencias Políticas y Sociología por Flaxon y es doctor en Ciencias Sociales y Humanas por la Universidad de Quilmes. Es director del Instituto de Ciencias Sociales y Administración de la Universidad Nacional Arturo Jauretche, donde también es profesor titular regular. Profesor adjunto de Política Argentina en la carrera de Ciencias Políticas de la UBA y profesor titular regular de Teoría del Estado en la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Nacional de La Plata. Es categoría 2 en el programa de incentivo docente, dicta cursos en maestría y doctorado en distintas universidades nacionales. Sus investigaciones y publicaciones tratan sobre organizaciones sociales y política pública, historia política argentina reciente. Se destacan organizaciones de la sociedad civil, tensiones de una agenda en construcción, editado por Paidós en el 2005 y con una segunda edición de Ediciones de la Universidad Nacional Arturo Jauretche en el 2020. A la Plaza de Perón, movilizaciones del peronismo, 1974-2011, también editado por la Universidad de La Plata, es co-compilador del 2016. Entre 2004 y 2014 fue asesor en la Subsecretaría de la Gestión Pública de la Presidencia de la Nación. Muy bien, yo daría la palabra entonces al doctor Di Piero, que como ustedes habrán escuchado, es un experto sobre todo en organizaciones de la sociedad civil y en el vínculo que estas organizaciones tienen con el Estado, y aparte de ser un investigador, participó en la gestión pública en gobiernos. Así que muchas gracias, Sergio, y adelante. Gracias. Bueno, buenos días a todas, a todos. Muchas gracias, Cristina, por la invitación. De hace varios años que nos conocemos, pero también en medio de la tragedia que significa todavía la pandemia, nos permitió reencontrarnos virtualmente, casi un poco al azar, y retomamos el vínculo virtualizados. Así que un placer estar hoy con ustedes. Un saludo muy particular a todas las colegas y a todos los colegas que están aquí. Compartimos este espacio virtual y al Colegio Mexiquense por la invitación. Bueno, cuando conversábamos con Cristina sobre esto, el año pasado Cristina estuvo presente virtualmente también en una clase aquí con estudiantes nuestros. Hablamos sobre el rol que las organizaciones sociales habían tenido o el perfil que fueron desarrollando durante la pandemia, ¿no? Me parece que la pandemia, para que nos interesen las ciencias sociales, de vuelta, ¿no? Sabiendo que fue una experiencia crítica para toda la humanidad, nos deja un campo enorme de indagación sobre la verdad que muchísimos temas, desde las políticas públicas hasta cómo terminaron o cómo procesaron las subjetividades esa situación, ¿no? A mí particularmente me interesa conocer un poco más qué es lo que ha pasado respecto del Estado, ¿no? De los estados en general, del Estado Nacional, me parece que tuvo ahí una incidencia muy importante, y qué pasó en la sociedad civil respecto a esto, qué está pasando. Me parece que es imposible no analizar el presente sin tener todo el tiempo en cuenta esa situación que significó la pandemia. Curiosamente yo recordaba que cuando sucedió la anterior pandemia más grande, la llamada gripe española, en 1920-1921, los procesos históricos que estudiamos posteriores nosotros no tenemos en cuenta a esa pandemia, que no tuvo los alcances de esta, pero sí fue grave, especialmente para Europa, pero que curiosamente se analiza poco su impacto en los sucesos políticos y sociales posteriores. Fue omitida, no fue tan impactante, no deja de ser un dato. Yo creo que hoy eso no podemos hacer. Me parece que la pandemia está presente en tantísimas situaciones que atravesamos cotidianamente. Quería compartir con ustedes
un flyer, no, un flyer no, un power para poder ejemplificar un poco mejor a lo que me quería referir. Bueno, la placa. Antes de comenzar con el tema en cuestión, quería contarles un poco sobre nosotros, para contar un poco uno de dónde habla, ¿no? A presentar virtualizados. La Universidad Nacional Arturo Jauretche es una joven universidad, fue creada en el año 2009, dictamos clases desde el año 2011, es decir, estamos en nuestro 11º año. Fue creada por el Congreso, es una universidad nacional, creada por el Congreso de la Nación. Se la conoce como el Grupo de Universidades del Bicentenario, ¿sí? Cuando en 2010 Argentina cumplió 200 años de su independencia, o del inicio del proceso de independencia, se crearon un conjunto de universidades, entre 6 y 7, en distintas partes del país, que se las conoce con ese nombre, ¿no? Arturo Jauretche fue un destacadísimo pensador argentino de mediados del siglo, falleció en 1973, que tiene que ver con la tradición de lo que se conoce aquí como el pensamiento popular y nacional, ¿no? La universidad posee institutos donde funcionan las carreras, 4, uno de iniciales, que es para cuando los estudiantes llegan a la universidad, donde cursan un año, y luego salud, ingeniería, y el nuestro, sociedades y administración, que, bueno, como decía Cristina, me toca ahora intentar dirigirlo, y donde tenemos 20 carreras de grado y pregrado. Acá pregrado se les llama a carreras de tecnicatura, que duran entre 2 y 3 años. Tenemos alrededor de 29.000 estudiantes cursando todas estas carreras, y geográficamente se ubica en la localidad de Florencio Varela, esto es, donde yo estoy ahora en este momento, unos 25 kilómetros al sur de la capital federal, ¿no? Como seguramente sabrán, como el DF, digamos, de México, solo que en Argentina está al lado de la provincia de Buenos Aires, del mismo nombre, pero que es otra unidad jurídica. Bien, quería presentar y dejarles algunas fotos de nuestra sede. Nuestra sede también remite a la historia. Como verán, es un edificio viejo y ahí, no sé si llegan a leer, dice YPF, Yacimientos Petrolíferos Fiscales. Acá funcionó desde la década del 40 los laboratorios de investigación de la empresa estatal petrolera, que cuando se privatizó en el año 97 fue el edificio abandonado, y que nosotros recuperamos en 2010. Así que también muy atravesado por nuestra historia. Bueno, para hacer la carta de presentación. Bien, llegado al punto, ¿no? Muchísima tela para cortar respecto de la pandemia. Me parece un tema clave. ¿Por dónde entrar? Y bueno, como yo soy politólogo, y me parece relevante hacerlo desde ahí, la cuestión del Estado, ¿no? Me parece que la pandemia, o la lucha contra la pandemia, se caracterizó por una fuerte presencia estatal nacional. Ejemplificado en 3 rubros, puse yo, que entraron en discusión. No fue igual en todos los países, no quise traer tantos gráficos para no llenar el tiempo, pero me parece que hubo 3 rubros donde los estados tuvieron que intervenir de manera decidida y en algún sentido restrictivo de lo que estaban haciendo hasta ese momento. Por un lado, aumentar las cargas tributarias. Casi todos los países hubo discusiones sobre reformas impositivas contextuales, es decir, en torno a la pandemia, para tener más recursos para la lucha. Encarar políticas de restricciones y cuidados novedosas y proveer ayudas económicas de emergencia a los sectores menos favorecidos, ¿no? Que tomaron distintos nombres, pero que en toda América Latina, si nos circunscribimos a nuestra realidad, todos los países se encararon de alguna manera. Algo hicieron, digamos, ¿no? Algo de impuestos extraordinarios generaron, algo de ayuda económica llevaron adelante, como cierto impas, digamos, y que, bueno, el aumento del gasto público durante el primer año de la pandemia en particular no fue algo tan discutido, digamos, ¿no? Parecía obvio que los países necesitaban ampliar su red de contención frente a algo novedoso. El punto B es el que me parece que también,
necesita un abordaje muy interesante porque puso en cuestión la cuestión del Estado respecto de la capacidad para imponer nada menos que restricciones de circulación, ¿no? En muchos países, en todos los países hubo algún tipo de cuarentena, de encierro en los domicilios, de no concurrencia en los trabajos, que derivó en trabajo remoto o domiciliario, convertir la casa en una oficina, y eso primero fue resistido, y ahora es resistido volver a los lugares de trabajo, y mucha gente quiere trabajar en su casa, un fenómeno también nuevo. Pero digo, le puso al Estado un nuevo rol de restringir nada menos que la circulación, ¿no? En un mundo que, una sociedad, un presente que se ha vuelto de altísimo nivel de circulación a nivel global, no solo nacional, el Estado tuvo que fortalecer alguna legitimidad para imponer este tipo de restricciones. Me parece que fue algo muy disruptivo en lo que hace la relación del Estado con la sociedad. Y marcar que esta alta incidencia del Estado nacional, ¿no?, más allá de las particularidades de cada caso nacional, estuvo también, mostró la otra cara, que fue la baja incidencia de los organismos multilaterales o supranacionales, ¿no? Es decir, no conocimos un rol rector de parte de algunos de estos organismos en las diferentes dimensiones que la pandemia implicaba. Recuerdo las declaraciones de la presidenta de la Unión Europea pidiendo disculpas por la escasa asistencia de la Unión Europea a Italia, cuando Italia era el caso más grave en Europa, ¿no? Es decir, los organismos multilaterales no tuvieron una política decidida, ¿sí?, para, ni siquiera la OMS, digamos, ¿no?, que sería en este caso el actor más relevante, no tuvo una política decidida. Me parece que eso habla de una configuración de roles del Estado Nacional, de lo que impacta a la sociedad en ese sentido. Entonces, en este alto protagonismo del Estado, ¿no?, se dio en el Estado Nacional, me parece que ahí aparecen dos cuestiones que son las que un poco resumen los puntos de recién, ¿no? Por un lado, podemos medir la eficacia en la acción contra la pandemia por parte de los Estados, ¿sí?, que enfrentaron una situación con baja información, y en el caso de nuestros países latinoamericanos, asumir la constitución de países subdesarrollados, con medios limitados, pero ahí hay una lectura, digamos, ¿no? ¿Qué tan eficaces fueron en enfrentar la pandemia? Primero, en atender clínicamente a las personas, luego en la distribución de vacunas, y en segundo lugar, lograr legitimidad y confianza por parte de la sociedad para hacer todo lo que el Estado hacía. Ahí puso una categoría que no es muy sociológica, ¿no?, como épocas extrañas, entre muchas comillas. ¿En qué sentido digo extrañas, no? Bueno, hay un discurso en la sociedad que nosotros no podemos dejar de entender, ¿no?, que seguro todos ustedes también perciben, que este discurso que se manifestó durante la pandemia y se manifiesta en contra de las vacunas, en contra de los cuidados clínicos, debatiendo la palabra, digamos, autorizada científica sobre el combate a la pandemia con argumentos no científicos, ¿no? Quema de barbijo, resistencia a vacunarse, etc. Es decir, un momento social que no me parece un momento igual al de hace 20 años, en ese sentido, con discursos que no estaban presentes hace 20 años, lo cual le hacía al Estado, ¿no?, mucho más difícil llevar adelante las políticas de cuidado y de restricción, ¿no? Porque también puso en cuestión, puso en discusión, ¿no?, justamente la política de los cuidados. ¿Quién cuida a aquellos que no pueden arreglarse solos o solas, ¿no? Y ahí me parece que surgió claramente también como una cuestión de género muy relevante. Entonces, me parece que la complejidad, me parece a mí, hay que asumirla en los dos sentidos, digamos, ¿no? El que imponía la misma pandemia, si la pandemia nos cambió la vida de un día para otro, a mediados de marzo, por lo menos aquí en Argentina, pero también eso sucedió en una sociedad que estaba alterada en su estructura y en sus subjetividades, ¿no? Es decir,
Las sociedades siempre están atravesadas por conflictos, desde luego, ¿no? Pero me parece que lo que estamos viviendo es a un nivel de conflictos nuevos. ¿En qué sentido? Bueno, ya más de 30 años de discusiones sobre reforma del Estado y adaptación de la economía, nuestras sociedades tienen 3 características para condensar una gran cantidad de situaciones vinculadas a lo económico. Pobreza estancada, ¿no? Altos porcentajes de núcleos duros de pobreza que no logran resolverse, un incremento notable de la informalidad, ¿sí? Y una precarización del empleo. Yo les digo esto, y perdón el argentinismo, con datos de Argentina. Argentina hoy registró, se midió esta semana, el menor índice de desempleo en 6 años. Estamos ante una situación de una gran baja del desempleo. Ahora, el problema es que tenemos muchos empleos de mala calidad. Y un enorme, no está todavía el número de informalidad, pero Argentina piensa que en algún momento lo había logrado bajar al 31%, 30%, estamos seguros que volvió a subir bastante. Entonces, hay ahí una situación, cuando me refiero a lo estructural, es en el que estalló la pandemia, estalla en esto y potencia esto, ¿no? Porque la salida de la pandemia que tenemos, claramente, en el caso argentino, es con empleo, con mucho empleo, una gran actividad económica, pero empleos precarizados. Y luego la cuestión de la emergencia de nuevas subjetividades o lo subjetivo que podríamos analizar en todo esto. Por un lado, decía, nuevas subjetividades que se hacen presentes en el espacio público, ¿sí? Algunas que reclaman son de vieja data en cuanto a sus reclamos, otras son más nuevas, otras se vinculan directamente al proceso de los movimientos sociales, otras no. Y a mí me parece que hay una disrupción muy fuerte que estamos viendo en estos días. Y por otro lado, identidades a las que el Estado les hago difícil contener, ¿no? Pienso particularmente en un emergente que ya tiene 30 años, que es el de las identidades indígenas. Una identidad que estuvo presente siempre en América Latina, pero que durante el periodo, llamémoslo, del auge del Estado social, del populismo, digamos que empiezan los 40, esa identidad indígena estaba subsumida a la identidad popular, digamos, ¿no? Y que hoy reclama cierta autonomía. Hoy, digo, hace bastante, bueno, México claramente es un exponente mucho más fuerte, en Argentina el movimiento indígena es muy débil respecto de otros países, pero bueno, no hace falta que yo les explique a ustedes esto. Pero son identidades que hoy ponen en cuestión al mismo Estado, ¿no? Le disputan al Estado no quizá la legitimidad global de su existencia, pero sí la legitimidad para tomar algunas decisiones, muy particularmente en el campo de los recursos naturales, ¿no? Parece que ahí hay una disputa que sigue siendo muy, muy clave y que, fíjense ustedes, con la crisis energética que estamos viviendo en estos días, va a ser una crisis, o por lo menos va a empujar muchas discusiones al respecto, ¿no? En tanto va a haber mayor demanda ya hay mayor demanda de energía por parte de los países centrales ante el conflicto ruso-ucraniano. Entonces, sin duda, toda discusión en nuestro continente respecto de extracción de recursos, ya no solo petróleo y gas, sino también litio, va a generar un nivel de conflictividad. Y en ese sentido, marcar 3 emergentes claves de estos movimientos en los que se atraviesa cuestiones subjetivas con cuestiones estructurales, ¿no? Desde luego. Y que son el feminismo, el ambientalismo y la economía popular, social, comunitaria, informal, de varios rótulos, que me parece son los movimientos que principalmente hoy ocupan la escena política, ¿no? Que se organizan, que tienen una capacidad de presencia en el espacio público, que también tienen sus límites, ¿no? Pero que creo que expresan buena parte de la conflictividad que hoy estamos viendo. Desde luego no las mismas dimensiones cada uno, y tampoco de vuelta en cada una de las sociedades, ¿no? La economía popular, pensemos así, porque Cristina sabe mucho más que yo de esto, la economía popular que hace 20 años en Argentina era un fenómeno, era casi un epifenómeno, ¿no? Que decía, tenía algunas particularidades, alguna causística,
Hoy es un movimiento social con un nivel de articulación, ¿no? Yo no sé qué va a pasar con eso, digamos, pero ya no es un movimiento de la sobrevivencia. O sea, es un movimiento donde hay gente que hace años que trabaja ahí, que sus hijos trabajan ahí, y que producen bienes y servicios en la sociedad, ¿no? Solo que tampoco son anticapitalistas, en el sentido que es una ruptura con el sistema, pero sí plantean la dimensión política como parte de su construcción económica. Del mismo modo, la presencia del feminismo. Por supuesto, ¿no? Digo, obvio, no quiere decir que estos movimientos tengan asegurada la consagración de los derechos que defienden en su temática, ¿no? En el caso del feminismo, concretamente, en el caso de lo que se denomina los femicidios en la Argentina, no ha logrado disminuirse a pesar de la enorme presencia del movimiento feminista, ¿no? Que ocupa el espacio público, los medios, que ha logrado una agenda. El número de feminismos no desciende, ¿no? Entonces, no es que signifique, en términos de política pública, se traduzca inmediatamente. Y ahí me parece que hay ¿por qué un poco ver esto también, no? Creo que nos podemos quedar, después, cuando me gustaría escuchar las observaciones, obviamente, de ustedes, pero creo que podemos estar todo un día o una semana hablando del caso chileno, que nosotros tenemos tan cerquita, pero que me parece hoy la expresión de todo esto, digamos, ¿no? Un movimiento social que estalla en cadena a lo largo de los años, ¿no? Que comienza ya por 2007, con las revoluciones de los pingüinos, de los estudiantes secundarios, que tarda mucho tiempo en consolidarse y que explota definitivamente en 2019, que se congela durante la pandemia y vuelve a estallar después y consigue nada menos que ese movimiento, o la articulación de esos movimientos, colocar al presidente de la República. Bueno, también fruto de eso es la derrota tremenda hace unas pocas semanas del plebiscito por la reforma constitucional. Entonces, ¿qué pasa con los movimientos sociales expansivos que chocan con estas experiencias políticas, ¿no? Me parece muy interesante también seguir el caso colombiano, obviamente, pero si nosotros estamos un poco acostumbrados a lo que había pasado, y no me quiero adelantar a alguna conclusión, a principios del siglo XXI, ¿no? Y uno mira el MAS boliviano con un nivel de acumulación, no es lo que está pasando ahora, ¿no? El gobierno del presidente Boric está herido fuerte, digamos, ¿no? La forma en la que va a poder encarar una reforma constitucional está muy limitada. Y la pregunta es, por supuesto no tengo ninguna respuesta, es si eso tiene que ver con la conformación política de ese movimiento social, tiene que ver con la estructura chilena, tiene que ver con una cuestión de decisión y liderazgo político del presidente, ¿no? Pero me parece que ahí estamos en una etapa medio distinta de los movimientos sociales, ¿no? Que se los pensaba en una lógica de acumulación, ¿no? En la que podían incidir notablemente, y que hoy me parece que esa acumulación es menos clara. En parte, también por el segundo punto, que es el crecimiento de los espacios antidemocráticos, ¿no? Y eso es nuevo, eso es nuevo. Nosotros solemos tomar, muy especialmente para Sudamérica, en la década del 80 como la transición a la democracia, pero no es el caso de México, pero sí el caso de varios países de Centroamérica y el Caribe, como una etapa en donde las sociedades firmaron un pacto, ¿no? Y ese pacto es, bueno, acá hay ciertas cuestiones que ningún partido político, ningún movimiento social va a alimentar, ¿no? Hay un dicho en Argentina que es no quitar los pies del plato, ¿no? Vamos a mantener dentro de los parámetros que implica la democracia procedimental y, bueno, vamos a hacer cosas en el límite, pero nadie va a salirse fuera, ¿no? Y no salirse fuera era también argumentaciones que no se hacían en el espacio público, ¿no? Hay cosas que no se dicen, ¿no? Respecto al agravio al oponente, por ejemplo, ¿no? Hay un nivel de agravio que se tolera, un nivel de agravio que no se toleraba. Bueno, esa barrera se rompió, ¿no? Y la verdad, lamentablemente conozco poco de la realidad cotidiana de ese hermoso país que es México, pero en Argentina eso está todo roto.
Hay mucho nivel de agresión. Bueno, como ustedes saben, hace apenas un mes quisieron asesinar a la vicepresidenta de la Nación. No sé si les pasó a ustedes, no tal vez a los jóvenes, pero yo apenas vi la escena, me enteré todos a los minutos que había pasado, y apenas vi la imagen, a mi cabeza vino la imagen del triste hecho de Luis Donaldo Colosio. Inmediatamente lo recordé, incluso por el revólver, recuerdo también en esa situación. O sea, hay un nivel y la verdad es que cada vez está más lejos creer que fueron 3 o 4 muchachos y muchachas sueltos que llevaron esto adelante, y que si bien uno no puede involucrar a todo aquel que critica, desde luego, todo aquel que no está de acuerdo con la vicepresidenta, involucrarlo, no estamos diciendo eso, sino que hay un clima en Argentina de enrarecimiento de esto, y que marca eso, digamos, ¿no? Donde, bueno, hace poco hubo una declaración, cada 24 de marzo en Argentina se recuerda el golpe de Estado del 76, el último sangriento golpe, y todas las fuerzas políticas firman declaraciones de repudio al golpe y de apoyo a la democracia. Bueno, este año una fuerza política menor dentro de la gran coalición que es Cambiemos, el partido de Mauricio Macri, una coalición que tiene diputados nacionales y en provincia, no quiso firmar, ¿no? Eso no había pasado nunca. Los partidos, había gente suelta que criticaba, pero no los partidos. Que comienzan a pasar cosas de intolerancia. Las mujeres han sufrido en el espacio público un nivel, y las redes, fundamentalmente las redes, un nivel de ataque tremendo en los últimos años. De descalificaciones hacia las mujeres, muy especialmente a las mujeres vinculadas y comprometidas con la lucha de los feminismos, ha sido tremenda la violencia en ese sentido, ¿no? Simbólica, verbal, pero ha sido muy fuerte. Y ha habido algunos hechos menores, pero una bomba en un local, destrucción de un local partidario, de un local de un movimiento social, esas cosas aisladas que precedieron el hecho del intento de magnicidio, que nos dice estamos en otro momento, ¿no? No quiero decir que esto tenga por qué ser Alemania 1931, no estoy diciendo eso, estoy diciendo que estamos en un momento distinto. Estos rasgos de intolerancia no estaban presentes antes. Bien. Entonces, en todo este contexto, ¿qué es la persistencia, ¿no? Como habrán visto, no soy un gran diseñador de filmines, eso me van a tener que perdonar, soy un poco limitado. La capacidad organizativa de la sociedad civil, ¿no? Eso es lo que uno vio con las limitaciones del contexto, ¿no? Nosotros estamos trabajando acá con el municipio de Florencio Varela, estamos tratando de llevar una sistematización en el tiempo que podemos, respecto, por ejemplo, de políticas sociales y virtualidad. ¿Se pueden virtualizar las políticas sociales? ¿No? Uno lo piensa en territorio siempre. Bueno, acá el municipio tuvo unas experiencias y estamos trabajando para el año que viene poder hacer un trabajito respecto de eso, porque habla también de lo que hicieron también las organizaciones, ¿no? Virtualmente. Pero esta persistencia. Para dar cuenta de esa persistencia, se conformó un consorcio, apenas empezada la pandemia, llamado Territorios en Acción. Territorios en Acción es una iniciativa, como pueden ver ahí en la filmina, que propone construir información y visibilizar el trabajo de las organizaciones sociales en diferentes puntos de nuestro país. ¿Sí? Bueno, muy claramente vinculado al COVID-19, ¿no? Y la idea es formar un mapa de datos que ustedes van a poder encontrar en la red, que ahora vamos a abrir un poco también, al respecto. Bueno, lo conformaron inicialmente 3 organizaciones: la Universidad Nacional General Sarmiento, que queda a unos kilómetros de aquí, el Centro de Estudios Urbanos y Regionales del CONICET, que es la Agencia Científica Argentina, y la Flaxo Argentina, donde yo también trabajo, ahora menos porque estoy más vinculado aquí, pero yo participé de la Flaxo después también. Territoriosenacción.org es nuestra página. Ahora, si tenemos tiempo, podemos ver alguna cosita. ¿Qué vimos, digamos, no? Centralmente, este reglamento era voluntario, no era un censo, lamentablemente, que lo que uno siempre quiere hacer. El número de organizaciones sociales en la Argentina es un número imposible de conocer. Alguien dice 80.000, pero la verdad es como se puede decir 50.000 o 100. La verdad que es difícil de saber. Muchas organizaciones tienen corta vida. No todas las organizaciones son lo mismo, en el sentido jurídico de la palabra.
en Argentina hay dos formas jurídicas de existir como organización: asociación civil o fundación, pero hay muchas organizaciones que son informales, que no tienen representación jurídica, otras que están vinculadas a un programa del Estado, etc. Como ustedes pueden ver, la población argentina se concentra en la franja del medio. Somos un país poco habitado, como ustedes sabrán, ¿no? El censo se está haciendo ahora, se está procesando ahora, digo. Seremos unos 47 millones de habitantes, se concentra en la franja del medio, ¿sí? Marco con el mouse, acá está el grueso de la población. La Patagonia es escasamente poblada y mediamente poblada la zona norte. Entonces es lógico que los números de las organizaciones, ¿no?, reflejen de alguna manera la población. Aquí a la derecha pueden ver los rubros que nosotros, y quiero nombrar a las profesoras, ¿no?, a Agustina Gradina, a Adriana Rothman, que fueron especialmente quienes estuvieron a cargo del armado de llevar adelante el territorio sin acción. Los rubros que se les puso a las organizaciones para que se inscribieran, y acá el mayor porcentaje, el 23% de la primera minoría, corresponde a asistencia social, ¿no? Trabajo y producción de la economía social, el 11%, niñez, 13%, serían los tres grupos más relevantes, ¿no? Salud aparece solo el 3%, pero lo cierto es que muchos que son de asistencia social durante la pandemia hicieron tareas de salud, por ejemplo, ¿no? O lo de llamado adultos mayores. En Argentina existe una gran red de centros de jubilados, ¿sí?, al respecto. Le preguntaron si participaban en redes con otras organizaciones. El 60% dijo que sí, el 59%, 46% que no. Nos da un número medio raro esto, ¿no?, porque supera el 100%. Igual alguno contestó ambas cosas. Ahora que me doy cuenta, no lo había visto. Pero lo que más me pareció interesante, o por lo menos uno de los puntos centrales, es este cuadro, las barras de arriba, ¿no? Jurisdicción del Estado con la que se relaciona. Argentina, como al igual que México, es un país federal, ¿no? Tenemos el Estado nacional, estados provinciales, gobernaciones y estados o gobiernos municipales. Y si bien levemente se relacionan más con el municipal, el 22%, 21% lo hace con el provincial y 18% con el nacional. Es decir que el territorio está habitado, penetrado, tanto por los tres niveles de Estado, ¿no? En Argentina, para decirlo rápidamente, la educación depende principalmente de los estados provinciales, salvo la universitaria, que es nacional. Pero la educación primaria, inicial, primaria y secundaria depende de las provincias, lo mismo que la seguridad. La salud está repartida en los tres ámbitos. Argentina tiene un sistema de salud muy disperso, público, privado y los tres niveles. Pero la obra pública, ¿sí?, de envergadura, es obra pública nacional, como suele suceder en la mayor parte de nuestros países, por un tema de financiamiento. Entonces lo que vemos ahí es que en el territorio están los tres estados presentes, en este relevamiento al menos, más o menos de la misma manera. Entienden a los tres, no es que está municipalizada la relación con las organizaciones sociales. Porque el Estado, y en particular durante la primera etapa del siglo XXI, los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández, el Estado Nacional desplegó muchas políticas sociales nacionales en territorio, ¿no? Territorializó la política nacional. A veces articulado con el municipio, a veces no, a veces peleado, todas estas cosas suceden obviamente en la política, pero hubo ahí una presencia del Estado Nacional, con algunos programas que fueron directamente al territorio, del mismo modo que programas, por ejemplo, hay un viejo programa aquí en la provincia de Buenos Aires que se llama Pion, que atiende a adolescentes, que ya tienen más de 10 años, y que está presente en los municipios y se coarticula provincia con municipios. Bien. De todo el trabajo que ha hecho, que ha sido muchísimo, Territorios en Acción, me detengo en un trabajo que hizo la colega Julieta Campana, una politóloga, sobre cuidados, ¿no? La verdad que la pandemia
miren lo que dice, se me fue el nombre del colega norteamericano, de política pública, ¿no? Que las tragedias son fuente de agenda para política pública, ¿no? Lamentablemente que la tragedia, la parte positiva es que se puede hacer algo con eso. Lindblom, perdón, que dice Lindblom, ¿no? Entonces acá hubo un posicionamiento, y en esto tiene mucho que ver la persistencia del movimiento feminista, en poner las políticas del cuidado como una política a discutir. ¿No? Dado que, bueno, el cuidado en forma privada lo llevan enormemente, mayoritariamente a cargo las mujeres. Bueno, en este informe que ustedes pueden encontrar en la página que yo les señalé recién, se propone analizar las acciones de las organizaciones comunitarias que proveen cuidados, enfocando especialmente en la respuesta al COVID-19. Tomé dos gráficos del informe de Julieta. El primero es ámbito temático de iniciativas, ¿sí? Vinculado a la idea de cuidados, y ella tomó infancia y adolescencia, discapacidad y adultos mayores, ¿no? Y lo cruzó esas tres con las acciones que se llevaban para esos públicos. Entonces, acompañamiento psicológico serían las acciones, apoyo a la infancia y adolescencias en riesgo, apoyo a la gente mayor, apoyo a las personas en situación de calle, asesoramiento legal, cultura, deportes, educación, género y diversidad sexual, otros, salud. Fíjense cómo, salvo apoyo a la gente mayor, que obviamente era alto en las personas mayores, el otro tema que dispara es la cuestión de género y diversidad sexual, como un tema que claramente sobresale de la media, ¿sí? Como un tema de alta demanda. Lo mismo que el tema 1, que es acompañamiento psicológico, en particular, fíjense que se despega en las personas con discapacidad. Salud mental es otra llave para abrir salud mental y pandemia. En Argentina también, afortunadamente, ha habido una instalación del tema, que el Estado Nacional ha destinado mucho financiamiento a instalar el tema con acciones concretas que yo relaciono a la noticia. Y el otro gráfico es tipo de relación con el Estado, ¿no? ¿Qué tipo cómo estuvo la vinculación? Apoyo económico en dinero o en materiales, el primer rubro, fíjense que es más o menos parejo. Participación en capacitaciones ofrecidas por organismos estatales. Participamos en espacios de articulación multiactoral, foros, mesas de trabajo, consejos. No tuvieron ninguna participación otras, que es un mundo más disperso. Pero en general, en Argentina, la fuerte tradición que hay de organizaciones de la sociedad civil, ¿sí?, es directamente proporcional a la fuerte relación que las organizaciones tienen con el Estado. Ahí, desde luego, pasa un poco de todo. Hay articulación, hay cooptación, hay conflicto, hay ocupación de organizaciones de espacios estatales. A veces esa ocupación es representativa, es decir, organizaciones que se pliegan a partidos políticos y llegan a ocupar cargos, o bien, al revés, organizaciones que cooptan pedazos del Estado para su beneficio, ¿no? O sea, me parece que el mapa, es difícil hacer un mapa sobre eso, pero tiene todos esos tonos de grises respecto de lo que ocurre, ¿no? No es que sucede solo una cosa. Y me parece que ahí está la riqueza. La verdad que si yo tuviera tiempo, cosa que no tengo, no me lo deja la gestión, es analizar eso, ¿no? Para lo que desde hace mucho, digamos, ¿no? Cómo se produce efectivamente esa articulación y todas sus variantes entre Estado y sociedad. Ahora, también sucedieron otras cosas, como es la ocupación y movilización. Y acá tomé una filmina de Statista, no sé si la ubican, esta organización que junta información, respecto de propuestas de protestas, desde el año 2019, un poco antes de la pandemia. Y esto me parece importante, ¿por qué? Porque las pandemias lo que hicieron fue profundizar un proceso que ya existía. Es decir, no es que las protestas explotaron por la pandemia. Fíjense, estamos en la mayor parte de los países con acciones, y seguramente México tendrá también acciones para contar. Argentina no figura en este cuadro, porque no tuvieron un gran alcance, pero hubo protestas. Yo quiero decirles que a las
al mes que había empezado la pandemia y las restricciones en Argentina, un grupo de dirigentes políticos, intelectuales, emitieron una solicitada fuerte presencia de intelectuales diciendo que en Argentina se vivía una infectadura, una dictadura de la infección, digamos. ¿Por qué? Había restricciones de salida. O sea, hubo una discusión muy, muy fuerte y hubo algunas protestas en contra de las restricciones, la cual parte, desde luego, es normal, a nadie le agradaba estar encerrado en su casa, pero en algunos de ellos se quemaron barbijos, ¿no? En Argentina, de todos modos, el movimiento antivacunas fue muy débil. Cuento esto para compartir. Fue débil en el sentido que la vacunación fue muy alta con la primera dosis, cayó un poquito con la segunda, cayó un poco más con la tercera. Pero no hubo gente así, masivamente se resistió a vacunarse. Como no pasó casi en ningún lugar de América Latina. Acá Estatista le preguntó a la gente, hizo una encuesta por país, no tengo muy bien está ahí un poco descrita la base, habría que ver cómo fueron los casos, pero basándose en un barómetro, le preguntó a la gente si había participado en protestas públicas, ¿no? Bueno, y aparece este número. Este tipo de encuestas son un poco difíciles a veces de tomarlo como un dato preciso, pero bueno, hay un nivel de movilización, y si en la encuesta nosotros lo vimos, hubo mucha movilización. Pero digo, la movilización fue previa a la pandemia. La pandemia exacerbó algo que ya estaba. Congeló por un momento y pues exacerbó. Bien. Mi impresión, ¿no? Somos débiles y en lugar de como las ciencias duras que dicen con cosas concretas, nos tenemos mi impresión para ser moderados en las conclusiones. Persiste la movilización de la sociedad civil en diversos sentidos, ¿no? Solidario, defensivo, crítico, político, identitario. Pasó también, y esto me parece que sí es un dato muy relevante, pasó también que actores que no ocupaban el espacio público lo empezaron a ocupar, ¿no? O sea, hay una democratización de la ocupación de lo público. Lo que pasa es que en esa democratización el lenguaje es un poco menos democrático. Y el modo en que yo puedo demandar hacia el Estado me parece que ha sido herido, ha sido erosionado en su democracia. Y digo esto porque eso al mismo tiempo, no es que esto quiere decir una destrucción de la democracia, ¿no? Pero al mismo tiempo tenemos elecciones de manera regular. Salvo el golpe de Estado en Bolivia, no hemos tenido interrupciones de lo electoral, ¿no? Eso también es un dato relevante. Me parece que los movimientos de protesta y políticos carecen hoy de un marco ordenador como a principios de siglo. ¿Qué hicieron los populismos? ¿Qué hizo los Kirchner, Lula, Evo, Correa, Chávez en estos países? Ordenaron sociedades que estaban también, con otro contexto, muy desordenadas en sus formas de protesta, ¿no? Por eso también uno explica la estabilidad política que hay a partir de 2002, 2003 en Sudamérica. ¿No? Creo que México la verdad que es un caso muy apasionante y con muchas particularidades, además por el tamaño de México, la importancia. Y el último punto es que es evidente la presencia de acciones colectivas, disruptivas e incluso violentas. No con la idea de violencia política que supimos tener hasta la década del 70. ¿No? Esto es otra cosa, es otra violencia, ¿no? Con discursos fuertes, con estigmatización de personas y de grupos sociales, recurrentemente muy vinculado a la cuestión de género, pero no solamente, claramente también siempre hacia los pobres, que me parece que rompe parte del pacto democrático que teníamos en los países de la década del 80. Muchísimas gracias a todas y a todos por escuchar estas ideas. Muchas gracias, Sergio. Realmente un hermoso espacio para tu conferencia, abre un espacio de discusión interesantísimo, porque por un lado mucho de tu ponencia nos apelaba a algunas diferencias, digamos, algunas particularidades seguramente de los países, ¿no? Seguramente entre Argentina, México, otras
muy lugares comunes de lo que pasó en la pandemia, creo que en muchos países, incluso en Europa. Yo me quedaría, me gustó mucho, me interesa esa, que respecto a la sociedad civil, es que si bien las tragedias instalan agendas, parecería que los fenómenos nuevos apelan siempre a la sociedad civil para crear agenda, ¿no? O sea, ya pasó en la crisis del estado de bienestar que apeló a las cuestiones que el estado de bienestar no había dado respuesta, ¿no? O sea, había un montón de temas en ese momento que eran emergentes, como, no sé, el feminismo empezaba, estaba el tema de cuando se cerraron los manicomios, el tema de las enfermedades psiquiátricas, estaba el tema de la toxicodependencia, estaba el tema del VIH-Sida, es decir, temas que el Estado social no había considerado, y surge este movimiento fuerte, irrumpe un movimiento de sociedad civil a nivel de que instala una agenda. De acuerdo a tu exposición, podríamos llegar a reflexionar de que justamente la pandemia también deja esa movilización de la sociedad civil fundamentalmente hacia una política de los cuidados, ¿no? De estos cuidados que está muy vinculada, o al menos en México, con el no reconocimiento de los trabajos no remunerados. Y entonces ahí se abre un campo que yo creo que la sociedad civil podría volverse a organizar en torno a esto. Incluso en Europa hay un fuerte movimiento de la Unión Europea que se focaliza ahí, o sea, qué pasa con esta economía de los cuidados, con la atención a las personas adultas, a los niños, y bueno, ahí nosotros hacemos en un trabajo un vínculo entre la economía social y solidaria y la oportunidad que daría de reorganización de darle una respuesta a esta economía de los cuidados, y veo que en Argentina esta respuesta la está dando la sociedad civil. No sé, en México no, estoy un poquito alejada de profundizar el tema, pero es interesante esto, es decir, cómo en Argentina respuesta y hay una vinculación, una articulación con el Estado que es de ponderar, digo, ¿no? A su vez en esta exposición tuya me parece que abrís temas importantes de seguirse investigando, es decir, ¿quién capitaliza esta movilización en contra de estos gobiernos que se han dado antes de la pandemia, que se radicalizaron en la pandemia y que no hay ahora este ordenador político, este ordenador alrededor de esto? Por eso ahí sería importante ver, porque efectivamente la respuesta es un crecimiento de movimientos antidemocráticos, ¿no? Entonces, ahí habría que ver también la sociedad civil que hace, la sociedad civil tal vez organizada, porque en México yo creo que la movilización es distinta a la movilización de la sociedad que en Argentina. En Argentina hay otro tipo de movilización. Entonces, esto es importante, así que reflexemos quién va a capitalizar estas nuevas movilizaciones que hay en torno, y que no podemos decir que es una sociedad civil organizada, sino no hay este ordenador, es muy espontaneísta, es una movilización muy válida, pero ¿quién capitaliza eso, ¿no? Ese lenguaje que a veces puede ser tomado de manera confusa, ¿no? Y que ahí el Estado queda tambaleando también, ¿no? Entonces, yo creo que ahí se abren, como te decía, unas líneas de investigación interesantísimas, ¿no? Y también tú planteabas que esta fuerte tradición de organizaciones civiles, de vinculación con organizaciones civiles en la Argentina y el Estado, tuvo distintos matices, ¿no? Es decir, en algunos predominó la cooptación, el conflicto, es decir, esto que tú dices, ¿no? La tonalidades de grises que hay
en estas vinculaciones, que me parece una investigación interesantísima si podría ser llevada a cabo, porque se repite en todos los países. Dejaría aquí porque creo que todos tienen ganas de hablar. De nuevo, muchísimas gracias y muy, muy interesante, Sergio, tu exposición. Gracias, y ahora vamos a las preguntas y respuestas. Gracias.